Hola a todos. En este vídeo voy a hablar de las rumiaciones, ¿vale? Esos pensamientos que nos vienen una y otra vez a la cabeza. Se titula No le des más vueltas. Veremos qué son las rumiaciones, por qué ocurren y qué podemos hacer. Las rumiaciones son pensamientos que me vienen a la cabeza una y otra vez, ¿vale? Normalmente estos pensamientos son incómodos, son pensamientos que nos provocan emociones desagradables e intensas. Vale, además también pueden ser pensamientos que consideramos inapropiados o inmorales, ¿vale? Que nos avergüenzan. Vale, pues ¿qué pueden ser? Pues rencores, arrepentimientos del pasado o preocupaciones reales o imaginarias, ¿vale? O sea, preocupaciones que tienen una base en la realidad de lo que estoy viviendo ahora, ¿vale? Y lo proyecto al futuro de forma catastrofista o cosas imaginarias, ¿no? Que pienso que me pueden pasar. ¿Vale? En nuestra mente siempre nos pasan cosas horrorosas, ¿no? Y como veis, pues estos pensamientos pues nos provocan emociones muy negativas e intensas. Vale, ¿por qué ocurren estas rumiaciones, estos pensamientos que nos vuelven a la cabeza y vuelven? Pues ocurren porque intentamos evitarlos, ¿no? Estos pensamientos nos surgen en nuestra cabeza, ¿no? Nuestra cabeza los produce de forma como automática y a nosotros nos incomodan. Entonces, ¿qué hacemos? Calla, ¿vale? Lo tapamos, los evitamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues bueno, distrayéndonos, haciéndonos otras cosas, ¿no? Mientras yo estoy ocupada, todo va bien. Pero claro, cuando te metes en la cama, ¿verdad? Apagas la luz y te atacan todos estos pensamientos, ¿no? Es un caso bastante esto es algo bastante habitual. Vale, nosotros intentamos evitar estos pensamientos, pero dentro de nuestra cabeza, tanto con pensamientos como con emociones, si lo intentamos evitar, va a volver, ¿vale? Y a veces va a volver más intenso, ¿vale? Más fuerte, por duplicado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, nuestro cerebro lanza esta serie de mensajes y cuando nosotros ese mensaje nos molesta o nos preocupa, ¿vale? O sentimos miedo, pues nuestro cerebro dice, ostras, esto es importante. Y claro, como no lo estamos afrontando, no estamos resolviendo, pues ¿qué hace? Bueno, pues te lo vuelve a enseñar, porque dice, oye, que esto es importante y te lo has dejado aquí. A ver, haz algo con esto, ¿no? Y bueno, y por eso nos ocurren estas rumiaciones, ¿no? Porque nuestro cerebro nos intenta avisar de los peligros y cuando no hacemos caso, pues grita más para que le hagamos caso, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro intenta cuidarnos. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues hay varias cosas que podemos hacer. La primera es afrontar, no evitar. Esto yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos actualmente es que estamos siempre distraídos, estamos siempre entretenidos con algo. O estamos trabajando o estamos haciendo cualquier cosa y cuando tenemos 5 minutos de estar en silencio a solas, en vez de escucharnos a nosotros mismos, ¿vale? Porque esto nos asusta un poco porque empiezan estos pensamientos de que te puede ir mal o aquello que hiciste no está bien o tal. Pues para callar estos pensamientos, ¿qué hacemos? Cogemos el móvil y ya no, ¿vale? Y ya se nos van de la cabeza. Estamos siempre evitando. Esos momentos de aburrimiento en los que antes uno estaba a solas con sus pensamientos y se acostumbraba a esos pensamientos o los procesaba, los analizaba un poco y decía, no, si esto no tiene por qué pasar. O bueno, vale, sí, de acuerdo, pero esto pasó hace muchos años. Voy a dejarlo ya estar, que no tiene tanta importancia. Y uno hablaba consigo mismo, ¿no? Revisaba sus pensamientos y los dejaba pasar. O los analizaba y decía, "Ah, pues sí que debería hacer algo para evitar que pase esto malo, ¿no? Vale, ahora eso no lo hacemos, ahora estamos siempre entretenidos, ¿vale? Siempre evitando nuestros pensamientos. Entonces, una forma que tenemos de paliar esto, las rumiaciones, pues es afrontar. En vez de evitar nuestros pensamientos, acostumbrarnos a verlos, a hablar con nosotros mismos, ¿no? Y si hace falta, pues a tomar alguna decisión, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer al afrontar es entender
que solo son cosas que pasan por nuestra cabeza, porque a veces nuestra cabeza puede ser muy catastrofista, ¿vale? Y nos dice, bueno, aquello que hiciste estuvo mal, todo el mundo te va a odiar, todo el mundo te va a tener manía. Bueno, es que eso no tiene por qué pasar, ¿vale? Pues si hiciste una cosa que está mal, pero mucha gente va a entender que todos nos equivocamos a veces, ¿vale? No tienen por qué odiarte todos, pero tu cabeza va a agrandar el problema, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distanciarnos, porque bueno, eso es una cosa que dice tu cabeza, pero ¿qué credibilidad tiene eso? Pues hay que quitarle credibilidad, veracidad, porque simplemente es una cosa que pasa por tu cabeza. A ver, si a mí me pasa por la cabeza que me va a tocar la lotería, ¿eso quiere decir que me va a tocar la lotería? Pues no, no, no es así. Entonces, que mi cabeza me diga que todo me va a ir mal, que el examen lo voy a suspender, que la pensión me la van a quitar, que el trabajo lo voy a perder, que todas estas cosas nos la dice nuestra cabeza. ¿Quiere decir eso que va a pasar? Pues igual que la lotería. No, no quiere decir que vaya a pasar. Quiere decir que hay una pequeña posibilidad de que pase, ¿vale? Y que tenemos que observar ese pensamiento como una pequeña posibilidad, ¿vale? Como algo que pasa por nuestra cabeza, ¿vale? Que no tiene por qué pasar. Nosotros no tenemos una varita mágica que todo lo que pienso se hace realidad. ¿Vale? Entonces, distanciarme de los pensamientos, ¿cómo lo consigo? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero hay una técnica que es cuando mi cabeza me diga algo que sea molesto o que me esté provocando una sensación incómoda y que yo quiera distanciarme de ese pensamiento, me digo a mí mismo, por mi cabeza ha pasado un pensamiento que dice que voy a perder el trabajo, o por mi cabeza ha pasado un pensamiento que dice que me van a quitar la pensión. Por mi cabeza ha pasado un pensamiento, ¿vale? Y de esa manera yo a ese pensamiento le quito credibilidad. ¿Veis la diferencia? Si yo digo, si mi cabeza me dice, te van a quitar la pensión, y yo digo, me van a quitar la pensión, ya me he enredado, ya le he dado credibilidad a ese pensamiento. Yo ya digo que eso es cierto. En cambio, si digo, por mi cabeza ha pasado un pensamiento que dice, ¿vale? Yo ya observo ese pensamiento en la distancia. Yo ya no digo que eso sea verdad, ¿vale? Y lo tengo, digamos, aquí aparte y digo, bueno, y entonces voy a poder afrontarlo mejor. Porque voy a decir, bueno, eso lo voy a cuestionar. Mi cabeza ha dicho esto, pero ¿es eso cierto? Pues no tiene por qué. Igual que la lotería, pues no, porque yo diga me va a tocar la lotería, pues no, eso no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Eso, la primera cosa para afrontar. Otra técnica para afrontar es escribir, ¿vale? Escribir quiere decir que, bueno, pues cuando estés muy enredado con esos pensamientos que te vienen y estás molesto, te sientas y escribes, ¿vale? Escribes todo lo que te está pasando por la cabeza. Y una vez que tengas, digamos, la lista de preocupaciones, ¿vale? O de agravios, de cosas del pasado o de cosas que van a ir mal en el futuro, toda la lista, pues entonces puedes tomar acción, ¿no? Puedes tomar una decisión para cada una de estas preocupaciones o para algunas que lo veas muy claro, tomar una decisión. Por ejemplo, decir que tienes un examen la semana que viene y que vas a suspender. Eso es lo que te dice tu cabeza. Vale, pues lo tienes ahí escrito. Es que pienso que voy a suspender el examen. Bien, pues tengo una posibilidad de suspender, es verdad, pero también me podría ir bien. Entonces, acción. Voy a estudiar 1 hora cada día hasta el día del examen, porque sé que así mis probabilidades de aprobar serán bastante más altas. Ya he tomado una decisión. ¿Y qué hace mi cabeza? Pues se tranquiliza. Y también simplemente con el hecho de escribir, tu cabeza se va a tranquilizar, ¿vale? Como cuando escribes la lista de la compra, ¿vale? Y entonces tú vas al súper con el papelito, con la lista de la compra, y tu cabeza ya ni se acuerda de lo que ha escrito ahí, ¿vale? Pues es lo mismo. Una vez que lo has escrito, tu cabeza se relaja porque dice, vale, esta ya lo tiene escrito, ¿vale? Ya no se va a olvidar. Y dos, ya ha empezado a tomar decisiones, o sea que se ha puesto, vale, pues yo me olvido del tema. Y entonces se relaja, ¿vale? Y por último, yo os recomiendo que tengáis el hábito de hacer un pequeño ejercicio de relajación o de meditación todos los días, ¿vale? 5 minutos, 10 minutos de meditación o de meditación de mindfulness también, ¿no? Para aprender a vivir en el presente. Esto va a hacer que vuestra mente en general esté más calmada,
¿vale? Y estas rumiaciones pues tampoco serán tan, digamos, tan agresivas, ¿no? Serán una cosa pues más tranquila, ¿no? Bueno, pues con esto hemos acabado. Muchas gracias por escucharme. Y yo soy Maite Naranjo, psicóloga, y estos son mis datos de contacto. Chao, chao.